Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Tenemos una semana con muy poquitas novedades que vamos a aprovechar para coger esa abundancia, eso sí, de un montón de números 2 y comentar un poco cómo algunas de las colecciones se han ido asentando. Sí, porque la verdad es que novedades, aunque como siempre han salido, pues me imagino un kilotón de novedades en algún lado, nosotros nos vamos a centrar apenas en un par de números 1, pero después colecciones de estas de seguimiento que llamamos nosotros números 2, hay algunas, bueno, hay un poquito de todo, de todas maneras. Sí, bueno, es la expresión de esta semana. Porque, madre mía, no lo veo demasiado claro, es decir, no me gustaban demasiado los números 1, de cuyos números 2 vamos a hablar ahora, y ahí lo nuevo... Pues en fin, hay que cogerla un poquito con pinzas. Afortunadamente, quizás vamos a empezar hablando de una de las colecciones o de los tebeos de los que vamos a comentar que mejor me han caído, al menos a mí personalmente. Hablo de Dirky Gently's Holistic Detective Agency, A Spoon Too Short, número 1, vaya título tiene El Condenado, de Arvin Ethan David e Ilias Kiriazis, para IDW. Que se lleva el premio al título más largo del mes. Madre mía, el amor hermoso. Sí, yo creo que con facilidad, además, no hay quien se lo dispute. Sí, firme candidato al título más largo del año. Una cosa que me llamó la atención desde el principio, nada más vi el tebeo, fue el nombre de Ilias Kiriazis. Que dije, ya me imagino que sí. Kiriazis, mira dónde estás después de Secret Identity. Perdón, no sé ni lo que digo. Hoy estoy como tengo el día. Después de Secret Identities. Sí, es que no sé por qué se me había cruzado el cable con... No, eso es de DC. No. Bueno, no. Secret Identities, aquella serie que iba para serie abierta y acabó en... Acabó terminando como pudo y bastante bien, para sorpresa nuestra. Y en este caso me he encontrado también un tebeo que cuando lo he abierto me ha resultado bastante poco agradecido porque no entendía muy bien exactamente qué es lo que estaba leyendo. Por un momento he pensado que estaba leyendo un tebeo dirigido a otro tipo de público, pero era solamente un par de páginas de despistar. Y después ya entra en la historia, ya he reconocido también un poquito el estilo del dibujante y la verdad es que a pesar de todo me ha caído simpático el detective este. Hombre, el protagonista es el clásico personaje que tiene mucha facilidad para caer simpático. Estamos hablando de un detective más o menos chapucero con una agencia de detectives que tiene un don y una aproximación al trabajo de detective privado bastante peculiar. Él es de la creencia de que todo está conectado con todo y a veces llega a sus investigaciones por los caminos más pintorescos y muchas veces su metodología consiste directamente en alejarse del caso, seguir una pista no relacionada, una persona no relacionada con el caso y que de alguna manera el caso le llegue a él. Una cosa bastante zen y bastante peculiar. Sí, vaya, todo muy holístico. Vaya, como tendría que ser. De todas maneras, viene con un aviso, entre comillas, por mi parte este tebeo, y es que el personaje no es la primera aparición esta, ya tiene alguna otra clase de, no sé si llamarlo miniserie, caso o lo que sea. Sí. Sí, lo tiene. De hecho, ya cuando empecé a leerle dije, esto tiene pinta de que igual aquí no te han creado y no debe de tener otro caso. De hecho, el hecho de que el título lleve ahí también el nombre del caso o lo que sea, la coletilla. Ser una coña como cualquier otra, vaya. Sí, y bueno, pues debe de tener alguna otra historia, creo. La verdad es que no tiene ningún problema. Por lo menos a mí ni lo sabía y no me ha supuesto ningún problema. El personaje enseguida capta la atención, los pocos secundarios que hay ves muy muy fácil porque, o sea, de qué pie coge a cada uno. Así que yo creo que haya o no haya, que si hayas leído o no hayas leído cualquier cosa previa al personaje, no hay ningún problema para acercarse a una historia bastante amena y con un ritmo realmente bueno. Sí, yo la verdad es que lo he disfrutado mucho y creo que casi más según iba leyendo. Según iba entrando, es decir, hay alguna escena ya bastante al principio que me ha resultado ya simpática, el de la bienvenida que le hace la enfermera, para no decir tampoco demasiados spoilers, y ya he dicho, vale, ok, ya a partir de ese momento yo ya he conectado ya con el TV, he dicho, vale, ahora ya sí sé
un poco cómo va a ir esto y tal. Sí, no ya el rumbo general del cómic, sino el propio tono. Sí, eso es. Esa manera de compensar el misterio pintoresco y muy extravagante por un lado, con bastante humor y un protagonista bastante peculiar por el otro. Sí, totalmente verborreico, por otra parte, parece que el tío sea incapaz de callarse. Sí, se lo echan en cara un par de veces en el cómic, sí. A ver, yo entro con mucha facilidad a este tipo de serie con detective pintoresco. Me atraen, funcionan muy bien conmigo y entro fácil. Pero la verdad es que aunque tenga algunos momentos tal vez un poquito más endebles, donde el protagonista se pone a explicar cuál es su rollo y cómo funciona, el cómic funciona muy bien. Digo esto último más que nada no porque no se trate de una exposición bastante brusca, porque lo es, sino porque es algo que podía ser solucionado además básicamente en la siguiente escena, donde tiene una reunión con una clienta, por decirlo de alguna manera, y le explica su metodología, entre comillas, con lo cual a veces redunda un poquito, pero bueno, funciona muy bien con el propio ritmo desenfadado del TVO. Sí, y después, pues a ver, si ya me gustaba el dibujante en Secret Identities, pues aquí me sigue gustando. Es como, agradezco mucho su estilo de dibujo, así un poquito desenfadado, sin ser tampoco una cosa de cartoon y tal. Y No, siempre no. con un toque para darles personalidad, a pesar de todo, y sobre todo para que los personajes estén bastante vivos. Cuando los personajes hablan y se miran y interactúan entre ellos, se nota que son unas interacciones muy, muy reales, que transmiten muy bien. Una de las cosas bonitas que tenía Secret Identities era precisamente que para ser una serie que presentaba un montón de personajes desde el principio y que creaba un universo superheroico de la nada, tenía muchísima personalidad, aunque recurriera a clichés aquí y allá, sus personajes tenían muchísima personalidad, sus relaciones entre ellas eran realmente interesantes, se percibían muy orgánicas, y esa expresividad y esas peculiaridades a veces del diseño, de las expresiones faciales, del vestuario de los personajes, realmente formaban parte del encanto. Y en este TVO no es menos. El protagonista roza esa frontera entre va vestido normal, pero también es un tipo un poquito peculiar en el vestir. Sus elementos tal vez por separado no chocarían demasiado, pero todos juntos en él y su actitud. Y ese peinado. Ese peinado. En fin, yo no creo que una persona humana, si no tiene acciones en empresas de estas de gomina y tal y cual, yo no creo que se pueda llevar eso, vaya. Pero, en fin, el protagonista lo consigue. Y sí, a mí me ha resultado un tebeo muy, muy agradable de leer. También es verdad que prácticamente ha sido de los últimos tebeos de las novedades que vamos a comentar que he leído, con lo cual ha sido como un pequeño bálsamo para mí, porque venía bastante acogotado. Después de atravesar océanos de números 2, es que... joder, que no terminaban de funcionar. Y de repente llego a esto, que además es un número 1, que siempre suele ser complicado, y digo, coño, pero si aquí las piezas funcionan. Yo lo he abordado alfabéticamente, así que ha sido lo primero que he leído hoy, una de las primeras colecciones que he leído hoy. Y no, la verdad es que no tengo mucha pega, ¿eh? Es cierto que al final, a ver, gran parte de la capacidad que tienen estas colecciones para mantenerte enganchado, pues vienen o de lo que te llamen los personajes o de lo que te llame el caso. Y el caso, en este caso, aunque, otra vez, redundando, sí. Aunque es interesante y tiene sus detalles más o menos peculiares, tampoco es ninguna cosa, súper... Por ahora parece un capítulo estándar de Expediente X. Sí, podría serlo, sí. Por llamarlo de alguna manera. Entonces, tengo cierta curiosidad por ver, eso sí es cierto, cuál es realmente la aplicación práctica en cuanto al tebeo de todo este cuento chino del detective holístico, que todo tiene que ver con todo. Porque claro, si que todo tenga que ver con todo va a acabar resultando que es simple casualidad y que las casualidades van resolviendo el caso, pues como que no me vende mucho. Eso es parte del problema, ya veremos cómo funciona a medio plazo, pero es intentar evitar la solución por casualidad y por conveniencia. Ya veremos. Es verdad también que a veces para que te pasen cosas por casualidad hay que saber dónde y cuándo tienes que estar, y quizá ahí esté parte de la gracia del tebeo. Porque por ahora básicamente se ha dedicado a dar palos de ciego literal y deliberadamente. Y que casualidades holísticas de la vida, pues... Por ahora es parte de la gracia, ya veremos cuál es la longevidad de los casos, etcétera.
No, bien. Estoy contento además de volverme a encontrar otra vez a Kiriacis por aquí, sí, funcionando y en plena forma. Veo que el hombre tiene músculo, vaya, y los está flexionando y ya me gusta y me alegro. Bueno, este primer número de Dirk Gently's Holistic Detective Agency, A Spoon Too Short, número 1, lo dejamos a un lado. El propio primer capítulo del cómic tiene también su propio subtítulo, pero es que ya es excesivo. Así no me he fijado. Mira, no me he fijado. A ver, le voy a echar un vistazo solamente por quitarme la curiosidad. ¿Dramatis Persona? No, más adelante. Más adelante. Tiene su The propia Great coletilla. Treehouse Adventures. No, pero eso es solamente del prólogo. Después del propio prólogo, porque hasta el ¿cuántos prólogo títulos tiene esto? Título. Madre mía. Ya hemos dicho que era Something Nasty in the Woodshed. Sí. Ajá, bien. No. Es decir, hay un límite al número de tags que puedo poner a las cosas. Sí, porque si no luego acabas como los cómics de Linterna Verde, con tebentillos en la portada. Así que nada de eso. Lo dejamos a un lado y vamos a hablar de un tebeo. ¡Oh, madre mía! ¡Qué sabor más clásico! Superman, The Coming of the Superman, número 1, de Neil Adams y Tony Bedard. Neil Adams, la historia y el dibujo, Tony Bedard, el guión, o bueno, las palabras propiamente, ¿no? Que sí, salen de los personajes. Uh-huh. En esta historia de Superman que a mí me ha trasladado a no sé ni si tenía edad para leer, cuando tengo idea que salían estos tebeos. Este tipo de tebeo. Sí. Sí, porque tú has dicho clásico, se puede decir añejo, se puede decir anticuado, dependiendo de Claro, es que la el asunto impresión es que le cause a cada uno. Sí, y donde pongas la línea de lo clásico, claro. Es decir, ¿los 70 es clásico o es ya viejuno? ¿O los 80 o los 90? Es que claro, es que estamos ya en 2016 y a veces cuesta tener un poquito la perspectiva. Pero vaya, la sensación que uno tiene cuando abre este tebeo de Superman es de que quizás no ha cogido la novedad que quería. Igual me han engañado. Es decir, igual esto no es un número nuevo de Superman. Solamente que sí es un número nuevo de Superman. Y seguramente cualquiera que vea cualquier imagen puede entrar a cualquier previa que hay por ahí en las webs del ramo y tal y cual y ver el aspecto, lo va a entender enseguida lo que queremos decir. Sí, bueno, y el propio estilo de Neil Adams pues es el que es. Clásico como pocos. El problema aquí, y lo llamo problema porque conmigo no funciona en absoluto, es que tenemos una historia más de Superman. Por mucho título rimbombante que tenga o por muy peculiar que resulte, la sensación general que me ha dejado es una de estas historias locas de Superman. Superman está en un lado solucionando algún problema, el clásico servicio humanitario supermanesco, cuando se topa con algo súper extraño, y mientras se topa con algo súper extraño pasa al mismo tiempo otra cosa súper extraña en Metrópolis. Y luego a ver cómo haces encajar todo eso y cómo lo soluciona Superman y cómo lo mareas para que esto no se solucione en 3 puñetazos. Vale, un par de detalles de información importante. Esto se trata de una miniserie de 6 números, este es el número 1 de 6. 2, esto no es el Superman de la línea actual de la publicación de DC, quiero decir, solamente hay que mirar que el tipo lleva calzoncillos por fuera. Sí, señor, como debe de ser. Con lo cual, pues no estamos hablando del Superman actual. Por otro lado, tampoco tengo muy claro de qué Superman estamos hablando, porque el propio cinturón, digamos, que lleva en el... Bueno, el diseño del personaje es un poquito arbitrario en general, es lo que a Neil Adams le ha parecido bien y está correcto, pero en general es un Superman muy clásico. Superman atemporal. La pinta que tiene Lois Lane es de mear y no echar gota. Ese peinado, es que ese rollo, es como, madre mía, es decir, tú no estás hecho para que se te coja y se te lea como un tebeo contemporáneo. No. Otra cosa es que después digas, bueno, pero joder, un montón de cosas ahí como muy propias de Superman, Lois Lane dando las noticias, Lex Luthor haciéndose el loco, Darcy mencionado muchas veces en las primeras páginas del TVO. Exactamente, puñetazos, gente que aguanta puñetazos, gente que recibe puñetazos, buenas acciones, salvamentos del último segundo. Pues sí, es muy propio todo de Superman. Está muy bien hecho, las dinámicas de algunas páginas son increíbles, tienen algunos momentazos, algunas viñetas, de hecho tiene una splash, la splash del título es la hostia, pero es que la historia no me interesa nada, y no ya por cómo esté hecha o por el ritmo, por su tono más clásico. Por un lado no soy nada fan de Superman y por el otro no conecto con todo esto que rodea a Darkseid y a toda esta historia loca que se han montado en este primer número de la miniserie
es un poquito injusto, porque si fuera una historia, yo que sé, de la zona negativa o de Estela Plateada, una historia con Galactus o algo así, o con cualquier otra equivalencia con la cual me sintiera más cómodo, seguramente hubiera reaccionado mejor. Pese a todo, yo que sé, alguna de estas locuras habituales de Starling, por ejemplo, pero pese a todo, aunque no conecte con el mundo, le sigue faltando algo de ritmo. Da la sensación de que tienen un poquito a Superman dando tumbos. Bueno, no es que dé la sensación, es que yo creo que hasta el propio TVO hace poco menos que chirigota al respecto de dónde está Pucci. Sí, ¿no? ¿dónde está Como Superman? ¿Por todo qué no un está TVO. Superman? Entonces, bueno, forma parte un poco ¿De dónde salen estos fulanos con capa de la portada? ¿Por qué Superman no habla con ellos en el primer... O sea, evita hablar con ellos en este primer número? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No sé, da una sensación un poquito extraña de querer dilatar la situación, por colorista que resulte. Y después, hombre, yo un poco ahondando en lo que decías, eso de que a veces tienes más o menos conexión con ciertas historias y ciertos personajes, a mí me pasa un poquito con Neil Adams. A pesar de todo, apenas creo que he leído mucho a Neil Adams. Entonces me resulta un tío que cuando veo no lo identifico con historias que me han gustado del pasado, sino solamente con una estética del pasado. Entonces me chirría mucho a la hora de leerlo hoy en día y no puedo evitar estar constantemente como pensando, es que esto está un poco ya, para mi gusto, pasado, que está muy bien, quiero decir, que las páginas están muy bien contadas, el dibujo es vamos, superheroico, es decir poco, o sea, quiero decir, es que respira quinta esencia de lo que de lo que son los tebeos de superhéroes, con las poses y tal, y los planos y todo, pero a mí no me evoca nada, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, yo creo que, a ver, el problema de este tipo de historia contada de esta manera es que necesitas que encajen todas las piezas, por decirlo de alguna manera, y que encajen con el lector, independientemente de lo bien que hayan hecho los autores. Necesitas que el personaje encaje, que su representación sea clásica, la historia tenga una estructura clásica, se puede desarrollar con un ritmo más tradicional, a nivel de dibujo, planteamiento de viñetas, resolución del propio primer número. Tiene que de alguna manera funcionarte todo. Y si Superman no te dice demasiado porque no te simpatiza, el propio autor no te evoca en ningún momento concreto ni conectas con él, es muy difícil que te encaje todo, porque pasa de ser una historia clásica muy bien realizada a ser simplemente algo que está bien pero parece viejo. Entonces, sin esa conexión y esa complicidad es muy difícil entrar en el TVO, y me encanta cómo está dibujado, pero no comparto el trasfondo de la historia, el villano, no lo veo y digo yo, joder, cómo mola la página, pero no sé cómo serán exactamente los lápices desnudos de Neil Adams. Pero veremos, a mí me da ciertas recargadas. Eso te iba a decir, es que lo que te iba a decir es que parece que aquí el entintador ha metido horas extra porque todo tiene un terrazo, digamos, súper grueso y a ratos las figuras están llenísimas de bueno, no sombras ya, sino rayitas, ¿no? Por aquí y por allá, por decirlo de una manera muy estúpida, algún nombre técnico tendrá, pero vaya. En teoría no hay. Puede que sea cosa del colorista, de Alex Sinclair, porque no hay tinta como tal, quiero decir, es cosa de Neil Adams también. Con lo cual, pues Neil Adams eres, vamos, el amo. No sé, yo lo he visto un poquito recargado, un poquito sucio para lo que es un estilo tan clásico, pero bueno. O igual es cosa de la saturación de los colores, no lo sé. Lo demás, en cuanto a la historia, pues no vais a encontrar nada que no hayáis podido haber leído seguramente un montón de veces en un TVO de Superman, si sois seguidores del personaje. Y sí, o cualquier trama que incluya Darkseid y tal. Sí, tiene su pequeño giro argumental al final, o su pequeño ojo, para, hombre, darle un poquito de gracia, sí, y que te animes con el segundo. Pero bueno, también es una miniserie de 6 números, quiero decir, pues él se lo guisa y él se lo come en su propia continuidad, pues que no tiene que explicarla, porque como todo el mundo conoce tanto a Superman, es que da igual, es que no necesitas, enseguida ves, ¿a qué Lex Luthor tenemos aquí? ¿El gordo o el delgado? ¿El con pelo o el calvo? ¿El que es un poco cabroncete o el que es muy cabroncete? Es Luthor estándar ahí. Pues más o menos todo estándar. Jimmy Olsen, ¿qué Jimmy Olsen? El Jimmy Olsen colega, el Jimmy Olsen... No sé, yo, a ver, este tipo de cosas, este tipo de miniseries, a ver, entiendo que las publican como las publican porque lo publican todo así, pero yo creo que recogerlo todo en una sola novela gráfica y ya, no este fraccionamiento,
porque no sé, le acaba resultando el ritmo un poquito raro, un poquito sincopado, pero bueno. Sí, al final es eso, tienes que arrodillarte ante las páginas que tienes y la necesidad de tener que enganchar un poquito para el siguiente número. Es curioso que no tengan ninguna iniciativa parecida, porque aunque Marvel la tenga desatendida, sí que tiene una línea de novelas gráficas originales, que habrá sacado, ¿qué? 4 cosas. Aquello de los Vengadores con Warren Ellis, lo de Spider-Man con Kingpin. Creo que sacaron otra de Vengadores otra vez, ¿no? Con Ultron, Revenge, Reborn. Con Remender, creo, si no me equivoco. Remender of Ultron. Remender of Ultron. Y alguna cosa, media docena como mucho, sí que yo sepa al menos. Sí, no, y bueno, en DC están sacándolo con sus cosas de Tierra 1, ¿no? Con Superman Tierra 1, que tienen ya varios volúmenes, eso, Batman Tierra 1, varios volúmenes. Ese tipo de formato, no sé, bueno, ellos sabrán. Sin más. Vale, pues con este Superman, The Coming of the Superman, número 1, que cualquier otra semana hubiese sido uno de los títulos más largos, quizá el más largo de la semana, pero esta semana no. Dejamos en realidad de hablar de números 1, estrictamente, y empezamos a hablar, oiga, qué bien, por fin nos liberamos de la tiranía de las novedades, vamos a hablaros de un montón de colecciones que estamos leyendo ahora que van con numeraciones súper avanzadas y que nos gustan y no, quiero decir, hay un número de Saga esta semana y bien, y un número de Wayward y adoro esa serie y tal, pero yo también no, porque hemos hablado también 1000 veces de ellas. Sí, y porque ya llevan tantos números que, o sea, quiero decir, vamos, coges cualquiera y los ves, ya, como sí, esto está bien. Bueno, hablando de Remenders, nos salía a colación. Vamos a seguir hablando de Remender. Vamos a hablar de Devolution número 2, una colección de Dynamite de Rick Remender y Jonathan Weissack. En esta historia, que ya decíamos en el número 1, básicamente es un mundo en el que todo ha desevolucionado. Y solamente quedan unos pocos humanos como tal, que en realidad, pues, vamos, esto es como un mundo de zombies, pero solamente que la naturaleza y todo el mundo, pues, ha desevolucionado, sin más. Pues sí, el primer número era terriblemente estándar, predecible y bastante pesadito como él solo, con sus explicaciones y su exposición, a las cuales ya pues nos tiene tristemente acostumbrados Remender. Pero bueno, pese a que terminaba como terminaba, uno tal vez podía augurar, esperar o sobre todo desear algún giro interesante en este número 2, y no es el caso. Quiero decir, se desarrolla de la manera más predecible posible, prolonga además la situación de manera bastante innecesaria y nos vuelve a dejar igual que al final del 1, habiendo atravesado algo muy manido y deseando que el tercero, el siguiente número, no fuera tal. Y la verdad es que con pocas ganas de comprobarlo. Bueno, yo voy a decir respecto de este TVO que me ha parecido mejor que el número 1. Quizá también porque ya sabía más o menos lo que podía esperar. Sí, esta es mi cruz, o sea, ya lo he dicho 1000 millones de veces. A mí las colecciones, hasta que no tienen 2 o 3 números y veo realmente de qué van, me cuesta mucho cogerles. Me ha parecido que es un TVO que está en realidad más conjuntado, mejor escrito, más compacto de lo que era el número 1, y que aunque es verdad que argumentalmente no hay nada que, vamos, no te vieras venir a kilometrazos de distancia, al menos está bien contado. Y esas cosas que le hemos echado tanto en cara a Remender con esos captions y tal, y las narraciones y tal y cual, salvo en un par de momentos y bastante contenidamente, están desaparecidos en combate en este número. Mucho menos presentes. Sí. ¿Por qué? Pues porque los personajes hablan entre sí y bueno, pues las situaciones se suceden y hay muy poca posibilidad de que los personajes tengan estos monólogos internos. Ahora, Remender no duda en el momento en el que tiene la más mínima de hacer que su protagonista piense muy fuerte. Lo cual, pues, bueno, pues es una marca de su estilo. Vaya, es decir, tampoco vamos a descubrir nada aquí. Pero, vaya, y que he visto además al dibujante también bastante fino en este caso, Jonathan Weissack. Hay páginas, hay situaciones, hay escenas que me han gustado mucho cómo están. No son quizá la mayoría, pero... Con el dibujante no tenía ningún problema en el primer número y sigo sin tenerlo ahora. Los personajes son muy característicos, muy llamativos. No llegan a rozar la caricatura, pero sí que tienen momentos muy expresivos, muy extremos, muy exagerados. Y bueno, sí, aunque Remender se corta bastante a lo largo del TVO, quiero decir,
aunque buena parte de él sea una escena de acción, un par de escenas de acción, todo el final está regado de sus malvados captions y toda su maldad habitual, y la verdad es que acaba resultando, parece a veces pues escaso adorno para un cómic muy muy hueco. En fin, no sé, quiero decir... Nada de lo que he contado hasta ahora en la colección tiene ni demasiado interés, ni demasiada profundidad, ni novedad ninguna. Hombre, una de las cosas que probablemente más se le puede echar en cara a este TVO es que importa una mierda que el mundo se haya ido al garete porque ha desevolucionado la gente, porque hay unos zombies o porque han venido los alienígenas, porque no tienen ningún impacto directo en lo que ocurre en el TVO, en ninguno de los dos números. Nada, yo el problema más es cómo utilices tu MacGuffin o el entorno para ello, cómo lo construyas desde un círculo pequeño y lo vayas ampliando después. Ahí ya no me meto. Hombre, a ver, sí, si vas a convertir el entorno y tu mundo en un jodido MacGuffin, pues sí, te importa 33, lo que sea. Empiezas en pequeño y luego vas ampliando el círculo, vas ampliando horizontes, pues de alguna manera, que no sé si esa es la intención que tiene, ni idea. A lo que voy es que tengo la misma pega que tenía al margen del estilo de escritura de Remender con el número 1, que normalmente me suelen gustar mucho sus ideas y luego odio cómo las trata, y en este caso, ya lo dijimos, el número 1 es que en este caso ni la idea valía nada. Ya, creo que en este caso de todas maneras va un poquito al revés. La historia no, o sea, no esto no vale gran cosa. No. Pero me parece que está escrito en un estilo o de una manera en la que puedo soportarlo mejor. Yeah. Lo cual, bueno, pues sí, llego al mismo punto muerto, es decir, bueno, da igual, no lo voy a leer, pero... El problema es que yo por lo menos sería más proclive a leerme algo más suyo, porque al menos tendría personalidad. Ya. En este caso la única personalidad viene de mano del dibujante. Hombre, no sé, hay otra cosa también que a base de leer números 1, o bueno, un par de números, 3 números de sus colecciones... me está empezando a permear la mente como idea que es probable que cualquiera que lea habitualmente sus colecciones diga, este tío ya va a soltar la barbaridad, porque como no le gusta Remender, ya va a soltar su barbaridad. Pero no me deja de quedar la sensación en todas las historias de Remender que leo, pues Black, Science era una, sí. Low era sí. Otra, esta es otra, de que, joder, como que la gente es mala, ¿no? O sea, como que dado una cantidad suficientemente grande de seres humanos, va a haber cabrones sí o sí, y van a intentar joderte sí o sí. Y que es inherente casi al ser humano que haya unos cabrones. Bueno, a ver, necesitas antagonistas y necesitas algún tipo de tensión y conflicto en tus historias. Sí, pero siempre... El tono negativo. Pero siempre son estos tonos de, ¡buah! Parece que la humanidad está un poco yéndose a la mierda y la culpa es de la humanidad. Sí, pero bueno, mientras que en este caso, por ejemplo, es todo el mundo es un mierda, incluso quien quiere hacer algo se comporta mierdamente porque no hay otra manera de comportarse. En Tokyo Ghost, por ejemplo, Tokyo Ghost era el nombre de esa... Sí. El enfoque era más positivo, más de esperanza ante la adversidad con la pareja protagonista. Luego el resto del mundo era una puta locura, era una demencia, pero... el tono era distinto a este, o al de Low, por ejemplo. Ya, pero ¿no te permea en esa colección también la idea de que a pesar de todo es una sociedad viciada? Bueno, a ver, es un futuro cyberpunk, viene de serie, de alguna manera. Ya, pero es que siempre parece que en las ambientaciones todo sea como... ha evolucionado hasta un punto en el que ya no tiene retorno, no se puede arreglar. Es como puedes esconderte o huir de ello, pero no puedes... Es decir, no tiene solución. O sea, es decir, la humanidad, tarde o temprano, de una manera, la acaba jodiendo. Realmente me tendría que parar a pensarlo, a realmente hacerte una retrospectiva de todas las obras de Remender que me he leído y que no me han gustado. Pero... sí, no, yo también, obviamente, lo digo solamente como una sensación que me ha ido permeando. De lo más reciente, tal vez sí. Pero vamos, me da igual, coge Axis, ¿no? Lo sí. Que era Axis. ¿Axis de qué iba? Joder, pues de que en el futuro campos de concentración para mutantes y tal, y la maldad y los propios, la propia humanidad se machaca a sí misma y tal, y... Bueno, pero ahí las tramas, el mundo y tal, mucho de ellos va prestado, por decirlo de alguna manera. Sí, pero... tío... el enfoque, tío, sí. Remender. Los propios Vengadores no eran los más positivos del universo. Es que igual algunas de las razones por las que no me gusta este tío ya no tiene que ver con cómo escribe, sino que, joder, siempre parece deprimirme.
No, yo no tengo ese problema. Tengo muchos otros problemas con Remender. Yo creía que tampoco, pero ahora según estábamos hablando y estábamos viendo, me ha venido esta idea y he dicho, sí. Pues sí, la verdad. Es decir, igual de manera inconsciente tengo ahí esa cosa cuando voy leyendo sus historias. Es que escoger un TVO tuyo y es mal rollo, Remender, no lo sé. No sé. Y sí, obviamente todas las historias tienen que tener sus... Vamos... Su conflicto. Su conflicto y tal, sus antagonistas y algo tiene que... Pero... No sé, vaya, quiero decir, a ver, ¿qué otros TVOs hemos hablado hoy? Dirk Gently's Holistic Detective Agency, que, bueno, pues un caso... Pues, por ahora es difícil de ver. De Superman, de Coming of the Superman, que, bueno, pues... Mega absoluto. Y súper bien, súper absoluto. Sí. Es decir, y bueno, pues yo qué sé, ahora mismo vamos a hablar, ya dejamos el Devolution 2 de Cry Havoc, ¿no? Sí, recuperando el orden alfabético que nos hemos saltado para poder meternos con Remender. Anda, es verdad, hombre, pero joder, creía que vigilabas un poco cómo ordeno las cosas en la lista. Vigilaba, pero si dejas la lista abierta no se actualiza. Ay, estas cosas que van en red, queridos oyentes, son... las cosas en red. Son un poco, en fin, venenosas para estas cosas de actualizarse. Bueno, sin más, pues, en fin, nos hemos metido con Remender, yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer? A mí me parece perfecto. Cry Havoc, número 2, Simon Spurrier y Ryan Kelly, para Image. Esta historia que tenía, que eran 3 dibujantes distintos. 3 coloristas. 3 coloristas diferentes para esta aventura de una muchacha con aparentes, no sé, poderes o maldiciones sobrenaturales. Hacer una sinopsis de lo que venía siendo el número 1, sin spoilers. Violinista adolescente acaba liada en un tema de hombres lobo, por un lado en Londres y por otro lado parece que está encerrada y por otro lado parece que está en Oriente Medio, en algún tipo de comando extraño sobrenatural. El número 1 dejaba sensaciones bastante encontradas en lo que a aspecto artístico, fragmentación y ritmo de la historia se refiere, pero la premisa era llamativa y los personajes están bien llevados, y este segundo de alguna manera, aunque no hagas grandes esfuerzos por explicar las cosas, que yo desde luego bienvenido sea, que no entre en demasiada exposición, sí que asienta un poquito más la historia. Se ve realmente un poquito el rol de las personas que le rodean en Oriente Medio y qué es los objetivos y qué es lo que está sucediendo, porque plantean la misión de una manera más clara. Los posibles antagonistas también se perfila un poquito más su ideal y se empieza a ver el motivo o de alguna manera la fuerza que empuja toda esta corriente sobrenatural que tiene el TVO. Me gusta que hayan aclarado un poco las cosas en este segundo número para así poder dejar de leerlo sin ninguna clase de cargo de conciencia ni con esa preocupación de igual me voy a estar perdiendo algo que así te me podría claro, gustar. Es como, ya sé por dónde va este TVO y no me gusta, así que no voy a seguir leyéndolo. No, y hay una razón por la que no me gusta esa fragmentación que hacen esos 3 espacios, ¿sí? Es también en 3 tiempos. Sí. Y en realidad uno de ellos hace prácticamente irrelevante el central, digamos. Es decir, el origen puede tener más o menos el origen, o bueno, el principio puede tener más o menos interés por aquello de cómo empezó todo este follón. El del final, pues hombre, es que es el final, es que es la actualidad, es lo más cercano, lo último que sabemos de los personajes y desde luego no es bonito, con lo cual pues genera cierto interés, pero todo lo que me cuentan en medio, que ya sabemos cómo va a acabar, no sabemos cómo, pero o sea, no sabemos cómo se va a llevar a cabo, pero sabemos a qué situación va a abocar a la protagonista, pues hace que me importe 33. O sea, toda la parte central. Y la parte central es la que más tiempo lleva y donde se nos presentan a los otros personajes que podrían ser importantes para la historia. Entonces... Bueno, para mi gusto, aunque no sea muy amigo de este tipo de ejercicios, si no están muy, muy, muy bien llevados, sí que es cierto que de la parte final, el lugar rojo, como lo llaman ellos mismos, se cuenta muy poquito. Es lo que menos páginas de largo ocupa del cómic, con lo cual el nivel de detalles de lo que está sucediendo, de por qué y de cómo se ha llegado ahí, es muy escaso. De alguna manera es casi una ventana abierta a la manera de funcionar de la antagonista, la supuesta antagonista del TVO, que otra cosa más allá. Ya, pero es que... Es tramposo, pero... A diferencia de, pues por ejemplo, si cojo un capítulo de una serie de televisión donde espero que si me empiezan con un flash forward, en fin, aquí hay series de todos los colores, pero, en fin, espero
llegar en algún momento hasta esa situación que me han adelantado al principio. Aquí veo que eso no va a pasar. Voy a tener un número 3 en el que vamos a seguir empantanados en los 3 espacios y en los 3 tiempos. Podría ser el final del primer arco, tal vez. Sí, ya me extrañaría. 3 números, ni para el forro. 6, no me lo creo. 6 números. 6 números. No, estaba pensando tal vez en... Ya, no sé, bueno. depende No, pues yo no tengo paciencia para seguir durante 6 números en este juego. De a ver cómo llega, a ver cómo llega. No tengo ni idea, no. A mí me sigue gustando y me sigue pareciendo interesante precisamente porque no me importa cómo llegue, o quiero decir, va a suceder, va a llegar un momento en el cual va a alcanzar esa situación del lugar rojo, pero lo realmente interesante es todo lo demás. Por un lado, cómo reacciona cuando le cae todo este marrón encima en Londres y cómo pone su vida patas arriba, y por otro lado, en la compañía de menudos elementos menudos frikis se ha juntado, menuda puta banda de personajes realmente peculiares, por no decir otra cosa, y realmente cómo llevan cada uno su propio problema o su propio asunto de manera distinta a ella, de alguna manera contrastando con la experiencia de ella. Es decir, entonces tenemos esas dos partes, la experiencia de ella casi de manera individual y aislada, y luego la experiencia de ella con el resto de personajes. El problema es que luego no va igual de bien conectado con esa tercera parte y sus escasas páginas. No termina de funcionar. Bueno, yo no sé si termina de funcionar o no. A mí no me funciona. Aparte de que nunca he sido demasiado amigo, hay varias cosas que se juntan en este TVO de las que no soy amigo. Uno, volvemos otra vez al jodido desierto. Sí, al entorno bélico de Oriente Medio. Al entorno bélico de Oriente Medio, no, gracias. Sí, podría ser cualquier otro lugar. Y en este dos, volvemos a tener dos mundos totalmente diferentes, unidos aquí. El sobrenatural bastante loco con el totalmente, pues realista, entre comillas, pues ya sea el Londres actual o el Oriente Medio en guerra y tal y cual, y en fin, necesito algo que me los una un poquito mejor que los personajes solamente. Es como, no, bueno, es que los personajes son así y es lo que hay. Y digo, ya, pero es que si el mundo en el que se mueven no me resulta lo suficientemente compacto como para hacerme creíble y verosímil que esto puede estar pasando todo a la vez en el mismo sitio y tal, me desconecta mucho. Es como estoy leyendo una historia sobrenatural, estoy leyendo una historia de caza al disidente aquí, estoy leyendo una historia exactamente de qué y por qué necesito juntar elementos tan dispares. No sé, por ahora realmente creo que el mayor problema que tiene es que está intentando hacer malabares con demasiadas bolas a la vez. En parte me está gustando cómo funciona, en parte no. Es una serie que me interesa un montón y que voy a seguir leyendo, pero no termina de hacer funcionar todos los elementos que maneja, precisamente no porque no haga bien las cosas, porque en buena parte las hace bien, pero es que son demasiados elementos y se te acaban descolgando. Estás manejando 3 coloristas, 3 historias enfocadas, estás manejando distintos tonos en esas historias, cómo cuentas cada uno, cómo los conectas entre sí, más allá de con la protagonista, esos espacios de tiempo que faltan entre fragmento y fragmento, son muchos elementos que tienes que manejar. Entonces ya veremos. Por ahora la temática de esta escuadrón de monstruos, entre comillas, por llamarlos de alguna manera, y cómo funcionan y qué es lo que quieres contar con ellos, por ahora me interesa. Me parece un poquito innecesario cómo lo están contando, pero bueno. Sí, yo creo que voy a volver a decir algo que probablemente ya dije con el número 1. Para todas las cosas tan diversas que hace funcionar al mismo tiempo, me parece que está bastante bien. Sí. Es como, no, hombre, la verdad es que... Sí, porque mal hecho esto es un accidente de tren. Por eso, entonces, bueno, pues en ese sentido tiene su mérito y, oiga, y no deja de tener su interés, el TVO. Entre comillas, sigo teniendo la misma pega que con el primer número. Quiero decir, tienes 3 coloristas, y se nota que tienes 3 coloristas, pero debería notarse más, creo yo. Quiero decir, puse la pega en el primer número y lo repito ahora. Sí que se percibe Londres de manera enteramente distinta a los otros 2 entornos. Los otros 2 son los que son un poquito más similares, y me parece que deberían hacer un esfuerzo mayor, aunque tal vez chocase más y perturbase un poquito más. Creo que si realmente has
has abordado esa decisión de decir, no, voy a tener 3 coloristas para los 3 momentos de mi cómic? Pues que impacte. No, que no sea tanto un gimmick absurdo y que tenga un impacto más notorio. No digo que no se note, pero el impacto es tan corto que podrías haber prescindido de ello y haber sacrificado eso a cambio de algo más de consistencia. Una duda. ¿Y si se lo das a un colorista y le dices, quiero que me colorees esto de manera diferente? Sí, creo que es algo que ya planteamos con el número 1. Ya planteaste con el número 1. Es que es algo que no acabo de entender muy bien. Es como... No sé, es como necesitas 3 guionistas distintos para contar esta historia entre estas 3 historias. No, entonces, ¿por qué coño necesitas 3 dibujantes distintos? Todavía 3 dibujantes distintos podría haberlo entendido. No, bueno. Podrías tenerlo en cualquier momento, en cualquiera de las maneras. Tienes 3 guionistas y 3 dibujantes y 3 coloristas y 3 entintadores. Sí, bien, y 3 todos, pero ¿por qué solamente? El asunto es ¿por qué solamente 3 coloristas? Bueno, porque quieres que el color aparte algún tipo de tono o atmósfera o emoción, algo tal vez más ambiguo que lo que pueda aportar el propio guión o el propio dibujo. Digo yo, algo más atmosférico tal vez y algo menos directo, que no, tengo 3 escritores muy distintos, entonces va a ser muy notorio la manera de contar la historia. Tengo 3 dibujantes muy distintos, entonces ya el parecido o el aspecto de los personajes va a variar mucho. Con el color tal vez cambias el tono de la historia, la atmósfera de la historia, pero el impacto sigue sin ser demasiado. Eso que tienes, es que decir, los coloristas son Nick Filardi, Lee Lurich y Matt Wilson, que decir, son 3 coloristas del copón. Pero de la baraja, sí. Pero de alguna manera no termina de haber un impacto real. No, las distintas escenas se sienten distintas, pero solo en pequeña parte gracias a ellos. Y es una pena. Sí, me pregunto si no habrá sido también hasta cierto punto un problema ese tener 3 coloristas y hasta qué punto cada uno de ellos ha estado un poco pendiente de, bueno, oye, ¿hasta dónde puedo llevar esto? Porque claro, no soy el único colorista, entonces no sé muy bien qué es lo que están haciendo el resto. No quiero liarla. No quiero irme muy locamente por ahí. En un cómic es un trabajo muy colaborativo, entonces sí, ya suele ser complicado a veces conseguir consistencia entre guión, dibujo, color, con 3 coloristas. No sé si hay alguien que lleva la voz cantante o es algo muy orgánico que surge entre todos, decir, no, pues yo esta parte creo que la debería colorear así, o tal vez no yo, o tal vez él. No sé cómo lo llevarán a cabo, tiene que ser una locura organizar esto. Pero me parece que, aunque el esfuerzo es genial y la serie me está gustando mucho, hay ciertas cosas que no tienen el impacto necesario como para justificar bien la estructura por un lado o bien el uso de varios coloristas por otro. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos dado suficientes vueltas al Cry Havoc. Sí, porque es interesante y yo creo que lo merece. Y vamos a cambiar de editorial y nos vamos a ir hasta Inverse para hablar de Flesh of White, número 2 de Erika J. Heflin y Amanda Rachels. Este TVO de los albinos, de los negros albinos y tal, y un poco de magia o santería o vudú, o no tengo muy claro lo que era. A ver, no exactamente dudas, pero sí esa duda que flotaba en el aire con ese número 1, decir hasta qué punto este momento sobrenatural del TVO, hasta qué punto es simbólico, hasta qué punto realmente el TVO tiene un parte sobrenatural en la historia, queda aclarado en el número 2. Quiero decir, el TVO tiene sus cosas raras, tiene su trama sobrenatural de fondo. Sí, pero para mí es de esas cosas sobrenaturales muy en la línea, ya que me está saliendo mucho últimamente y encima pues lo están emitiendo muy ese rollo Expediente X. En el sentido de decir, bueno, tampoco es que digas aquí, venga, va, y aparece, abre un portal y sale un demonio del infierno y tal. No, y está embebido en la historia, en las tradiciones, supersticiones y cultura del entorno y embebido con la propia historia de los albinos y tal y todo este tema. Pero de alguna manera, no sé, me parece que tampoco es que le haga flaco favor a la historia, pero de alguna manera distrae. Que si estás contando un drama realista con todo este asunto y metes de repente esa especie de brujería. Y no es precisamente que el cómic haga un esfuerzo por justificarlo. Es decir, no es como no está diciendo que las prácticas estas horribles y terriblemente racistas tengan que ver con que no, es que magia, es que claro, lo sobrenatural y tal. Pero de alguna manera es raro, le añade esa dimensión extra a toda esa gama amplia de maltrato. Entonces es un poquito raro. Sí, quizás hasta cierto punto distancia un poquito
de lo que podría ser, pues eso, la maldad brutal y terrible de los seres humanos que Remender conoce tan bien. No sé, a ver, no, el cómic sigue estando tan bien como el primer número, pero de alguna manera la inclusión de algo sobrenatural convierte el cómic en algo más irreal y de alguna manera le resta ese impacto, lo cual es muy raro. Sí, es a lo que iba precisamente, a decir, bueno, es que en realidad los malos de mi historia pues son unos brujos por ahí, que digo, ya, pero es que estás hablando de algo así como muy de verdad y después con unos elementos así como muy de mentira. No sé, es que queriendo tal vez enfatizar esa maldad, lo que has hecho ha sido, al tratarla, tampoco está demasiado bien tratada tal vez, la has convertido en una maldad de dibujo animado, una maldad irreal, una maldad de villano de opereta, y de alguna manera casi trivializas el problema, lo cual se me antoja muy raro porque no es ni mucho menos la intención, pero sí que traslada una tensión un poquito rara entre la historia de fondo que trata el TVO y la propia trama del TVO de sacrificios y magia negra. Sí, después hay todo un discurso, pues tampoco precisamente sutil y tal, de filosófico y tal, de este rollo de, ¿no? Pues el poblado, el proteger, el no sé qué, no sé cuántos. Hay una serie de escenas ahí más o menos encaminadas ahí que, en fin, a mí me han dejado un poquito descolocado. Es como, vale, entiendo lo que me quieres decir y por qué está aquí y tal, pero... No sé, es que este ejercicio que tiene espiritual por un lado, de magia negra por el otro, toda esta capa de lo sobrenatural, de alguna manera, al final lo que hace en ambos frentes, es casi abaratar el discurso de alguna manera, lo convierte en algo muy tangible que puedes despiezar y puedes convertir en una lucha entre el bien y el mal, en vez de en un problema horrible, enraizado, complejo, ¿sabes? De alguna manera es como, no, es que hay gente aquí muy espiritual y buena y aquí hay unos brujos muy malos y entonces hay unos sacrificios y unas matanzas horribles, cuando el problema es más complicado que eso. Hombre, quizás no estaríamos planteándonos ese tipo de situaciones si en vez de ser gente que caza albinos fuesen, no sé, hombres caballo que cazan hombres osos. Y entonces, pues los hombres caballos tienen brujos y los hombres osos son muy espirituales y ya está, y todo es como una metáfora de... Lo que pasa es que cuando tus personajes son tan de verdad, son tan cogidos de realidades existentes, resulta complicado que intentes hacer una metáfora cuando ya estás utilizando todo lo demás o sea, es que no hace falta metáfora, ya tienes todos los elementos para contar la historia tal cual. Entonces es una sensación muy rara que no mejora la impresión irregular del primer número, pero bueno. No, la verdad es que no lo mejora, pero en fin, bueno, ya veremos, a ver qué tal. No recuerdo si esto dijimos que era alguna mini o tenía algún final a la vista o algo. Que yo sepa es una miniserie, no recuerdo cuántos números eran, pero... 4, 6, bueno, los que fueran. Tampoco nos vamos a liar con eso. Bueno, en cualquier caso, dejamos también Flash of White, número 2, de Erika J. Eflin y Amanda Reichels para Inverse a un lado, y vamos ya entrando en las últimas dos novedades que vamos a comentar. Una de ellas, la siguiente, se titula Four Eyes, Heart of Fire, número 2, de Joe Kelly y Rafael Ortiz para Image, en este TVO sobre el niño entrenador de dragones. Sí, en plena depresión americana, en este TVO prácticamente en blanco y negro, con un estilo artístico muy peculiar, un diseño de personajes increíble, y una historia más sosa y más predecible. Quiero decir, los personajes están bien, las caracterizaciones están enormes, los diálogos entre ellos están muy bien llevados, pero quiero decir, podría ver el final de este número 2 desde kilómetros de distancia. Entonces... Hombre, a ver, no siempre el final es lo que, tiene que ser tan importante y marcar tanto. La sensación en general de la trama que ya dejaba el número 1 y este número 2 en general, decir... Bueno, al menos consigue enfocarse un poco en lo que creo que
le faltaba un poco en el primer número. Es verdad que era un primer número, había que presentar muchas cosas y tal y cual, pero yo no tenía muy claro exactamente qué era lo que me querían contar. Es como, bueno, ¿me queréis contar un poco la historia de este chaval? ¿Me queréis contar un poco la historia de este negocio que hay alrededor de? ¿Me queréis contar un poco lo jodida que es la vida cuando hay una gran depresión y todo el mundo hace lo que tenga que hacer? Y bueno, ahora parece que sí que se va a centrar en, mira, este es el chaval, este es nuestro protagonista, este es el entorno que tiene a su alrededor, esto es lo que va a querer hacer y esto es lo que te voy a contar. Y mira, pues si te resulta atractivo, pues bienvenido, y si no, pues más suerte la próxima vez. Sí, este TVO hace dos cosas muy buenas por la colección. Una de ellas es eso, es enfocar de alguna manera sus intenciones, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que me parece correcto, que en el primer número quedaba ubicado de manera tal vez demasiado ambigua, era ese choque, esa sorpresa de repente. Bueno, tenemos un mundo muy real, estamos aquí en América y tal, y de repente ¡pum!, dragones. Y es como, ¿pero qué cojones? En este segundo número ya se puede ver, no solo en esos círculos cerrados que mostraba el primero, sino el impacto, la sensación, el enfoque, la visión que tienen el resto de personajes del mundo sobre el hecho de que haya dragones y cómo lo aceptan, cómo se trata, cómo se lleva. Y aunque sea de forma sutil, se trabaja un poquito más y empieza de alguna manera a encajar. Sí, no se abre demasiado tampoco el mundo del protagonista, No. un poquito, hay nada, una escenita y Poco a tal, poco, muy, sí. muy concreta y muy, muy enfocada precisamente a dar esa idea de cómo está socializada la existencia de estos dragones y más o menos cómo lo ve el resto de la sociedad, pues identificado en un hecho muy concreto. Que yo creo que está bastante bien elegido, porque si lo que tienes es 2 páginas para esto, pues es difícil encontrar algo mucho más concreto, vaya, y que te dé una idea tan general de algo tan concreto. Pero bueno, yo creo que en fin, no me interesa nada. Lo va a tener complicado. Pero está muy bien llevada. Lo va a tener complicado. No me atrae la trama, no me atrae el entorno, y es una pena porque me parece que el departamento puramente artístico es algo bellísimo. Y la verdad es que es una pena porque no tengo a mano el número 1 de esta colección para ver realmente el dibujante quién era, pero me dio la sensación, por el nombre, de que yo a Rafael Ortiz no lo había escrito nunca como autor de esta colección. No sé muy bien, la verdad. Tendría que mirar, que tendría que hacer una búsqueda y tal, y pues mirar a ver, pero no me consta. Seguiremos hablando, igual al final, si tengo un segundito y tal, lo reviso y lo comento, pero vaya, lo vamos a ir cerrando, hablando de baile de dibujantes. Sí. Lo vamos a ir cerrando con Karnak número 2. Warren Ellis, sí, ese Warren Ellis, para el que solemos tener palabras bonitas y buenas, y Gerardo Zafino, en este caso con la ayuda de Antonio Fuso, un TVO para Marvel, obviamente es el personaje de Marvel, sí, Karnak. Sobre todo hacia el final. Y bueno, pues esta historia que es extraordinariamente dilatada e inane para lo que suele ser normalmente un TVO de Warren Ellis. Es raro, sí, sin entrar en detalles que no vienen al caso ni en explicaciones un poquito absurdas. Gerardo Zafino no va a continuar en la colección y en principio, aunque puede que no haya afectado a este número 2, sí que es un número 2 un poquito hueco. Quiero decir, estamos acostumbrados a estos trabajos de Warren Ellis en Marvel y normalmente, si algo suele ser terriblemente compacto. Quiero decir, los 6 números de Moon Knight que se encargó de escribir, por ejemplo, cada uno de ellos era unitario, contaba historias muy compactas, muy densas, muy bien llevadas, y en este caso da la sensación de que este número era, no sé, un poquito, termina de contar algo que se debería haber terminado en el primero. Entiendo que tal vez todo este asunto de Karnak y su nueva posición en los Inhumanos y tal y cual requería más explicaciones que, hola, soy Moon Knight, soy un detective extravagante que va de blanco. Ya está, me voy a comportar de manera muy Warren Ellis. No sé, entiendo que requería más explicaciones, pero de alguna manera no termina de funcionar. Vale que tiene mucha escena de acción, que lleva mucha página, mucho tiempo, pero no sé. Me llama la atención también porque Warren Ellis no es de los hombres que se suelen repetir, al menos no dentro de
una misma colección. Y yo creo que en el número 1 ya tuvimos algunas escenas de acción bastante importantes. Se me hace raro que la mayor parte de este TVO sea también una escena de acción, cuando normalmente, bueno, ese es también un tío de variar mucho, ¿no? Pues si en un número te he dado mucha acción, en la siguiente te voy a dar muchas ideas locas para que se te joda el cerebro, y en el siguiente número te voy a dar todos los feels para que, ¿no? Es decir, ir variando, aunque porque son eso, pues etapas muy cortitas. El problema es que el asunto que presentaba a mitad del primer número, por decirlo de alguna manera, se resuelve en este, entre comillas, continúa en este, y ya el propio final de este deja claro que la condición de la colección y el ritmo es muy distinto. El asunto sigue sin quedar resuelto en este segundo número y va a continuar en un tercero, y asumo que pues será todo el primer arco tal vez, o todos los primeros 6 números, o lo que sea, con lo cual ya la naturaleza de alguna manera episódica o autoconclusiva de cada número es totalmente distinta. Es decir, no, es difícil comparar esto con Moon Knight. El asunto está en que, claro, si vas a contar eso, necesitas imprimirle un ritmo. Y aunque este número está muy bien, es muy interesante, de alguna manera casi el epílogo que tiene, por llamarlo de alguna manera, le desinfla ese final tenso que tiene el número. Ese encuentro con este primer antagonista importante y esa conversación que se cruzan, que es genial. Una vez que termina, no termina el cómic. A ver, hay bastantes cosillas en este Karnak que son un poquito raras. Evidentemente, la entrada, por ejemplo, en las últimas páginas de Antonio Fuso para tomar el relevo, pues es evidente, chocante. Es chocante y, hombre, pues rompe la belleza estética. Quiero decir, más allá de la calidad que puedan tener las páginas. Consistencia, sí. Después, Zafino también hay algunas páginas que está muy bien, hace un trabajo bastante bueno, y hay algunas otras viñetas en las que casi cuesta distinguir qué diablos estás viendo. A mí con alguna ya me ha pasado, es como, bueno, no lo tengo claro, esto es un puño. A mí en general me gusta, es bastante dinámico y funciona muy bien para lo que está contando. Y lo demás, pues eso, lo que decías tú, al ser una historia que continúa, que se va a alargar, pero que tampoco parece hacer grandes avances, es decir, pues queda un poco como, vaya, es decir, cuando todo el TVO es una gran pelea y tienes el principio y el final en el mismo TVO, pues como que, bueno, te subes en marcha y tira millas. De alguna manera es un personaje muy interesante con un enfoque bastante divertido el que tiene Warren Ellis sobre Karnak, un tratamiento muy simpático, con al menos lo que se refiere a un antagonista interesante en este número, pero que la trama es casi lo de menos. Sí, es decir, vamos, el intercambio entre Karnak y el antagonista en este número es genial, pero es eso, son unas pocas páginas del resto del número que tiene un epílogo algo vacío que no termina de funcionar, sobre todo por una cuestión de consistencia con el artista. No es que esté mal, pero la sensación es muy rara, y todo un arranque de mamporras en general al principio que no parecen conducir a nada, no hay un crescendo, no termina de haber un ritmo, una evolución en la historia. Es casi un espectáculo gratuito y es un poquito peculiar. Antes de acabar, 2 apuntes pequeñitos. Uno, la colección de Four Eyes en realidad es Hearts of Fire, he dicho Heart. Lo has dicho en singular. Es corazones. Y 2, sí, efectivamente, en el número 1 había otro dibujante, era Max Fiumara. Dibujaba Fiumara, es que Fiumara se encarga de color y portada. Pues los créditos de este primer número y la verdad, o sea, vamos, no creo, es que el aspecto incluso, vamos, obviamente es otro dibujante. Joe Kelly y Fiumara figuran como creadores. Entonces... No lo sé, porque también este segundo número cuenta con Juan Cruz Rodríguez como asistente de arte, signifique lo que signifique eso. Es que no sé, entonces, me deja bastante... Son créditos muy peculiares, pero sí, aquí figura Rafael Ortiz como artista, así que... Ya veremos. Pues la verdad es que no hay ningún problema de consistencia, con el arte. Al menos con algunas semanas entre uno y otro. Eso Yo es. no sé, cogidos los dos, uno al lado del otro, qué es lo que pasaría. Habría que verlo, pero vaya, con algunas semanas entre medias, pues uno lo coge y es como sí, efectivamente. Pues. Sí, no sé si pusimos los créditos de manera incorrecta en ese número 1, es que ha habido baile de roles dentro de la colección. En cualquier caso, el arte es terriblemente consistente, haya sucedido lo que haya sucedido, así que... ninguna pega al respecto.
En fin, pues yo creo que vamos a terminar aquí al filo de la horita de podcast con los tebeos de esta semana. Como siempre, pues eso, procurad leer tebeos que os gusten, ¿eh? Es decir, no se trata solamente de leer por leer. Y como siempre, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.